Gracias Álvaro. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Javier Mayea, soy contador auditor de la División de Educación y Acompañamiento de la Defensoría del Contribuyente. Hoy vamos a hablar sobre la contabilidad simplificada. Es una exposición bastante breve, no los voy a latear mucho. Como decía Álvaro, las preguntas las vamos a resolver al final y ojalá que tengan que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es contabilidad simplificada. Ya si después nos queda un poquito de tiempo, ahí podemos ver otros temas más que están de moda el día de hoy, la tema operación radiante y todo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero presentarles la institución a quienes no nos conozcan. Esto lo hacemos en la mayoría de las charlas, quizás muchos ya han estado, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Lo mismo con los derechos de las y los contribuyentes, para posteriormente empezar con el tema que nos convoca el día de hoy, que es la contabilidad simplificada. ¿Qué es la DDCON? Defensoría del Contribuyente. Somos un organismo público, empezamos a prestar nuestros servicios desde el año 2022, somos bastante jóvenes. Fuimos creados para orientar, apoyar y defender los derechos de las y los contribuyentes, enfocados principalmente en las personas que más lo necesitan y en un principio con temas que tenían que ver con servicios de impuestos internos solamente, pero a partir de este año 2025 también podemos ver temas con la Tesorería General de la República y con el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Nuestros servicios son totalmente gratuitos, pueden ser solicitados por personas naturales o por empresas. Brindamos una atención especializada. Hay colegas con bastante experiencia y conocimiento en el ámbito tributario. Hay más contadores y contadoras, abogados y abogadas tributarias y también tenemos ex tasadoras de Servicio de Impuestos Internos que nos trajimos para acá, que son expertas en el impuesto territorial, también conocido como las contribuciones de bienes raíces. Así que ahí si tienen alguna duda específica por contribuciones, también pueden hacernos las consultas y nosotros ver cómo los podemos apoyar con eso. ¿Cómo prestamos nuestros servicios? Son de manera 100% online. Nosotros no atendemos público presencial en nuestras oficinas. Todo se hace a través de nuestra página web de decon.cl. Ahí, cuando ingresan por primera vez, tienen que llenar un formulario con sus datos, el correo electrónico importante que sea uno de ustedes y que revisen periódicamente, y ese va a ser nuestro medio de comunicación oficial con ustedes. No obstante que según la complejidad de su caso, de su consulta, podríamos incluso llamarlos por teléfono o tener videollamadas si en caso de que sea necesario. ¿Ya? Y también brindamos los servicios de educación tributaria online y en terreno, que son estas charlas como ahora que es online. También hacemos charlas en vivo, operativa en terreno. Así que ese también es otro de nuestros servicios. Aquí está lo que les comenté anteriormente, nuestra página de decon.cl. Ahí pueden ingresar con la clave única de registro civil o la clave del Servicio de Impuestos Internos también les sirve para ingresar. ¿Ya? Nuestros servicios, orientación y apoyo tributario, tenemos acompañamiento tributario, que es un servicio nuevo enfocado principalmente en las emprendedores y emprendedoras para apoyarlos con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En acompañamiento, las personas se tienen que inscribir a este servicio y periódicamente se le envían correos con instructivos para declarar el IVA, por ejemplo, para declarar el F-22 ahora en abril, mayo. También se le envían charlas sobre temas específicos, pregrabadas, se le envía un video y posteriormente podemos tener una reunión en vivo para resolver dudas que pudieran tener de ese video. Tenemos la representación administrativa y o judicial, que nosotros podemos representar a los contribuyentes frente al Servicio de Impuestos Internos, ya sea eh, en las fases administrativas que se llaman, que son antes de ir a un juicio como tal, ¿ya? Esos son como para evitarse un juicio en palabras bien sencillas.
hay pasos previos que uno puede ahí ponerse de acuerdo con impuestos internos. Y si no se llega a un acuerdo, se puede ir ya a instancias judiciales, a los tribunales tributarios y aduaneros, a la Corte de Apelaciones o incluso a la Corte Suprema. Entonces, prestamos ese servicio también para las personas que lo necesiten y cumplan con los requisitos. También emitimos informes y opiniones técnicas sobre temas tributarios. Tenemos mediación ante el Servicio de Impuestos Internos y la recepción y gestión de queja en caso de que sientan que algunos de sus derechos como contribuyentes haya sido pasado a llevar por algún funcionario o funcionaria de la institución. Ya. Aquí, para dejar bien en claro, la ley a nosotros no nos permite prestar asesorías, ¿ya? Entonces, entre orientación y apoyo que prestamos, hay que definir una línea en que ya podría ser asesoría y eso la ley no nos permite. Por ejemplo, ¿qué sería una asesoría? Si ustedes nos preguntan cómo pago menos impuestos, a eso ya sería una asesoría. O si nos dicen, llénenme este formulario o háganme esta declaración de impuestos, eso también sería una asesoría, ¿ya? Nosotros estamos previo a eso, es una orientación, apoyo, si tienen dudas, tenemos bastantes instructivos también para que ustedes puedan ver cómo se realizan los paso a paso, las declaraciones de impuestos o ciertos trámites que se pueden hacer con servicio de impuestos internos, ¿ya? Ahí como para no confundir un poco las expectativas. Y ahora hablar un poquito de los derechos de las y los contribuyentes. Tenemos derechos transversales. Todos estos derechos están garantizados en la Constitución de nuestra República y también en leyes especiales como por ejemplo el Código Tributario. Eh, los podemos agrupar de la siguiente forma, como derechos transversales, derecho a que se nos atienda respetuosamente y que se presuma que actuamos de buena fe. ¿Ya? Tenemos derecho para cumplir con nuestros deberes tributarios. Por ejemplo, si nosotros detectamos que nos equivocamos en una declaración de impuestos, podemos rectificarla. E incluso si producto de esa rectificación tenemos que solicitar una devolución de impuestos porque pagamos de más, tenemos derecho a que se nos realice dicha devolución. Derecho ante fiscalizaciones, como por ejemplo que el Servicio de Impuestos Internos actúe conforme a lo que le dice la ley y no se salga de esos límites, ¿ya? Derechos ante procedimientos, existen plazos de prescripción y de caducidad de las deudas tributarias, no son eternas las deudas tributarias, ¿ya? Y también prescripción a la actuación fiscalizadora de impuestos internos, ¿ya? Derecho a acceder a información, información sobre nuestros derechos, valga la redundancia, si alguien ha ido alguna vez presencialmente a una oficina de impuestos internos, se habrá fijado que la mayoría de los pisos de la oficina tiene un letrero grande con los derechos de los contribuyentes, ¿ya? Y por último, y no menos importante, derecho a discrepar con impuestos internos, como por ejemplo a impugnar o reclamar una decisión que ellos hayan tomado. Por ejemplo, supongamos que yo como contribuyente realizo una declaración de impuestos y el Servicio de Impuestos Internos la revisa bajo una fiscalización. Y producto de esa fiscalización detecta una diferencia. Me dice, oye, tú pagaste 2 millones de impuestos, pero tienes que pagar 4 millones. ¿Ya? Yo como contribuyente tengo derecho a discrepar de eso si tengo todos los argumentos, los documentos y el respaldo, a decir, oye, no, no eran los 4 millones que dices tú, sino que efectivamente eran los 2 que yo declaré inicialmente. Y ahí se puede impugnar esa decisión, ¿ya? Y ahí eso se conecta un poco con el servicio de representación administrativa o judicial que les comentaba anteriormente. Eso con lo que tiene que ver con los derechos de las y los contribuyentes para que sepan que todos tenemos derechos que están garantizados en las leyes. Ahora vamos con el tema que nos convoca el día de hoy, que es la contabilidad simplificada. Para contextualizar un poco, el
Código Tributario, que es una de las leyes que rige la normativa tributaria de nuestro país, señala que los contribuyentes que declaran rentas efectivas, es decir, rentas reales, deben hacerlo a través de contabilidad fidedigna en español y en pesos chilenos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que sea una contabilidad real, que no se falseen los datos, que se reflejen los hechos económicos que efectivamente ocurrieron, ¿ya? En nuestro idioma, aquí si hay, no sé, por ejemplo, algún extranjero, alguna persona asiática o africana, por ejemplo, la contabilidad tiene que llevarla en español de todas formas, ¿ya? Y en pesos chilenos, no obstante, si mi negocio hay una moneda extranjera que influye mayoritariamente, yo podría llevar contabilidad en esa moneda extranjera, pero para eso hay que pedir una autorización especial al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, por regla general, es en pesos chilenos. Eso es lo que dice el Código Tributario sobre la contabilidad. Y existen dos tipos de contabilidad para efectos tributarios. Tenemos la contabilidad completa y la contabilidad simplificada. ¿Qué es la contabilidad completa? Es aquella que exige libros y registros especiales, como por ejemplo el libro diario, el libro mayor, el balance general, libros de retenciones, entre muchos otros. Entonces, ¿qué significa tener una contabilidad completa? Es tener casi que obligatoriamente contratar a un contador para que me lleve la contabilidad completa. O algún software de estos modernos también que hay que contratarlo si hace la contabilidad, pero de todas formas hay un contador detrás de ese software que la revisa. ¿Ya? Eso es contabilidad completa. ¿Y qué es la contabilidad simplificada? Esto surgió con los regímenes ProPyme de las últimas reformas tributarias y es una forma más sencilla de llevar la contabilidad. Solo exige llevar libro de caja, que lo vamos a ver en detalle en las próximas diapositivas, y un libro de ingresos y egresos en caso de que el contribuyente no sea un contribuyente de IVA, que son excepciones bastante pocas. Así que por general es libro de caja. ¿Ya? Con esta contabilidad simplificada, una persona que es ordenada, dedica su tiempo a ordenar sus finanzas, podría llevarla ella misma, que quizás no sea necesario que contrate un contador. Puede incluso llevarlo en una planilla Excel, esta contabilidad simplificada, ¿ya? Entonces es una opción bastante más sencilla para los contribuyentes, especialmente las pymes, que pueden optar por ella, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre contabilidad completa y contabilidad simplificada. ¿Quiénes pueden llevar contabilidad simplificada? Los contribuyentes que estén en el régimen ProPyme general, artículo 14, letra D, número 3 de la ley sobre impuesto a la renta. Ellos pueden llevarla, pero tienen que ejercer la opción de hacerlo. Tienen que seleccionar un botoncito en la página del Servicio de Impuestos Internos. Después de que inician actividades, tienen que escoger la opción de llevar contabilidad simplificada, porque si no lo hacen, el sistema los va a llevar a contabilidad completa por defecto. Entonces, se debe ejercer dicha opción. Y si la persona o la empresa está en el régimen ProPyme transparente, que es el 14 letra D número 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, ellos por regla general llevan contabilidad simplificada sin hacer ningún otro trámite adicional. ¿Esto cómo lo pueden revisar ustedes? Cuando ingresan a la página web del Servicio de Impuestos Internos con el RUT de su empresa, en la sección MISI aparece la información de el nombre, razón social, el RUT, domicilio y correos, correo para notificaciones, y al costado derecho dice en qué régimen está. Por ejemplo, si ustedes son régimen ProPyme transparente, aquí va a decir régimen ProPyme transparente. Como acá está en la foto, régimen ProPyme general con contabilidad simplificada, porque en este ejemplo la foto es de ProPyme general y ejerció la opción de llevar contabilidad simplificada. Si no ha ejercido la opción, no va a aparecer nada de contabilidad simplificada, solo va a decir el cuadrito de arriba, dice régimen ProPyme general solamente, ¿ya? Entonces ahí importante para que lo puedan revisar ustedes si ya están formalizados, tienen su empresa,
pueden ingresar a la página de Impuesto Interno y revisen en qué régimen están y el tipo de contabilidad. ¿Ya? Recapitulando, ProPyme transparente va a decir solo régimen ProPyme transparente porque todos los transparentes llevan por defecto contabilidad simplificada. En el ProPyme en general, si ejercieron la opción de la contabilidad simplificada, va a aparecer como están las fotos de acá. Contabilidad, régimen tributario PYME simplificada. Y si solo dice régimen ProPyme general 14D, es porque no ejercieron la opción de la contabilidad simplificada y están en rigor llevando contabilidad completa. ¿Ya? Eh, para la contabilidad simplificada, el libro principal que se exige es el libro de caja. ¿Y qué es este libro de caja? En él se deben reflejar cronológicamente el resumen diario de los flujos de los ingresos percibidos y los egresos pagados del contribuyente. ¿Ya? Se deben registrar todos los ingresos percibidos, aun cuando se trate de cantidades no afectas a impuestos. ¿Ya? En el caso de que sea un contribuyente del régimen ProPyme general, hay una salvedad. Cuando realice operaciones con empresas relacionadas que tributen en el régimen semi-integrado, que es el para grandes empresas, no es de los ProPyme, en ese caso puntual se deberán registrar todos los ingresos, los percibidos y los devengados. Y lo mismo con los gastos. ¿Ya? A continuación vamos a describir la diferencia entre percibido y devengado, que es un concepto muy importante para el tema de determinación de la renta. ¿Ya? Entonces, en esta excepción, esto suele ocurrir cuando una persona tiene varias empresas. Por ejemplo, tiene una empresa en el régimen ProPyme general, pero por otro lado tiene otra semi-integrada y que así como administran el patrimonio o tal vez se dedica a distintos rubros o industrias y tiene una empresa para un rubro y otra para otro rubro. Es como para esos tipos de casos puntuales en que se hace esta salvedad. ¿Ya? Pero por regla general, si un emprendedor solo tiene una empresa y es ProPyme general o transparente, lo que va a registrar en el libro de caja son los ingresos percibidos y los gastos pagados. La diferencia entre un ingreso devengado y uno percibido, y esto es muy importante, ¿ya? ¿Qué es un ingreso devengado? Es aquel en que un contribuyente tiene el derecho de exigir el pago a otra persona, pero aún no ha ingresado el pago materialmente a su patrimonio. ¿Ya? Esto es bien conceptual, pero por ejemplo, si yo realicé la venta de un producto, pero aún no me la pagan, ese ingreso está devengado, pero aún no está percibido. Va a estar percibido cuando me paguen efectivamente la venta, ¿ya? Cuando me transfieran a la cuenta corriente o me hagan el pago en efectivo o cualquier otra forma de realizar el pago, ¿ya? Entonces, cuando aún no ingresa el dinero materialmente al patrimonio de mi empresa, eso va a ser devengado. Y el percibido es cuando efectivamente recibo el dinero, cuando ingresa el dinero a la empresa. Se realiza la transferencia bancaria, me emiten el cheque o me pagan en efectivo con un maletín, por ejemplo, como sea. En ese momento es percibido, ¿ya? Y lo mismo con los gastos. Puede que un gasto esté adeudado, pero aún no esté pagado. Es decir, los servicios básicos, por ejemplo. Puede que en la luz de diciembre de un año, la boleta o factura me llegue en enero del próximo año y yo la voy a realizar el desembolso en enero. Si bien el gasto era de diciembre, yo lo desembolsé efectivamente en enero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que en el caso de la contabilidad simplificada, eh, los contribuyentes que estén en el régimen ProPyme, todo lo van a ver como percibido en el caso de los ingresos y en los gastos es cuando están pagados, ¿ya? Ese es el momento en que perciben la renta o realizan el gasto, cuando desembolsan efectivamente o reciben realmente el dinero, ¿ya?
El devengado es solo para la excepción que les mencioné anteriormente, cuando una persona tiene varias empresas y entre empresas hay operaciones y la otra empresa no es ProPyme, es régimen general, ¿ya? También las grandes empresas que están en ese régimen, en el semi integrado, que no es para las pymes, ellos sí ven sus ingresos devengados y los egresos adeudados, pero para el caso de los emprendedores, que la mayoría que está aquí presente, que están en régimen ProPyme, ya sea el general o el transparente, va a ser sus ingresos percibidos y sus gastos pagados, ¿ya? Entonces así se determina la forma, la renta de su empresa. Lo vamos a ver esto con un ejemplo, ¿ya? Aquí hay un formato del libro de caja que el Servicio de Impuestos Internos ha puesto a disposición de los contribuyentes. Al final les voy a mostrar dónde lo pueden conseguir. Es una planilla Excel, y ahí con las columnas que tienen que llenar para todas las operaciones. Y también les comentaba que existe el libro de ingresos y egresos. Este no aplica mucho porque lo reemplaza el registro de compra y ventas. Los únicos contribuyentes que están obligados a llevar este libro de ingresos y egresos son aquellos que no son contribuyentes de IVA. Y esos son bastante pocos los de primera categoría. Así que no nos vamos a detener mucho acá para no confundir, ¿ya? Y el formato es bastante parecido al libro de caja. Y ahora vamos a ver un ejemplo bastante sencillo y más práctico para que puedan entender cómo se llena el libro de caja. Eh, en primer lugar, es una empresa que está recién empezando, se constituyó y se realizó el aporte del capital de 1 millón de pesos. ¿Ya? ¿Cómo se llena eso acá? En la línea uno. Ya ahí vamos llenando los datos. Decimos el periodo 2025, el RUT, este es un RUT inventado y el nombre de razón social también inventado, por eso se llama ejemplo de contabilidad simplificada SPA. Entonces la primera operación, en el correlativo le ponemos uno. ¿Qué tipo de operación es? ¿Un ingreso que es uno o egreso que es 2? Esto es un ingreso, ¿ya? Uno ingreso. Número de documento inventado, acá es 444, ahí hay que ver el número de la escritura y ponerle el real. El tipo de documento es la escritura de constitución, ¿ya? El root de la misma empresa acá. ¿Y cuándo se realizó esta operación? Aquí en el ejemplo, el 14 de enero. Y hay que llenar la glosa. ¿Qué ponemos en la glosa? Aquí fue el aporte de capital. Entonces, ¿cuánto fue el monto total del flujo de ingreso o egreso? El flujo efectivo fue de 1 millón de pesos, que fue el aporte de capital. Y esta es la columna más importante, la C9, monto que afecta a la base imponible. En este caso es cero porque el aporte de capital no es una renta, no cumple con el concepto de renta, no es un ingreso, no es una ganancia, sino que cuando yo como dueño le aporto capital a mi empresa, lo que estoy realizando efectivamente es un préstamo, por así decirlo, porque es dinero que la empresa me va a tener que devolver en algún momento, ¿ya? Entonces yo le estoy dando capital para que en muchos años más me lo devuelva, ¿ya? Por eso no es una renta el aporte de capital. Y por eso queda en blanco aquí la línea C9, la fila C9, perdón. ¿Ya? Luego, con ese aporte de capital, vamos a realizar una compra de mercaderías por 500.000 pesos. IVA incluido. ¿Cómo lo vamos a llenar? Esta fue la segunda operación. En este caso fue un egreso. Acá ponemos el número de la factura. Aquí este también hay un número inventado. Aquí se tiene que poner el número de la factura real, que es una factura, el root del proveedor, la fecha, y acá ponemos compra de mercaderías. ¿Cuánto fue el flujo de egreso? Por eso está el número negativo, 420.168. ¿Por qué? Porque los 500.000 pesos era con IVA incluido. Y aquí no tomamos los valores con IVA para llenar el libro de caja, siempre son los valores netos, ¿ya? Entonces el valor neto de los 500.000 pesos son los 420.168. Y este sí me afecta a la base imponible. Este va a ser un gasto que yo voy a poder rebajar de mi base imponible. Entonces, menos 420.168.
El mismo monto va ahí en la columna C9. Luego, compramos eh, mercadería por 500.000 pesos con IVA incluido y ahora vendimos 700.000 pesos con IVA incluido. Esta va a ser la tercera operación. En este caso va a ser un ingreso porque si bien realicé la venta, salió mercadería, pero me entró dinero. ¿Ya? Como dijimos, percibido, me pagaron esa venta. Va a ser mi factura número uno, porque en mi primera venta, el RUT de mi empresa, la operación fue el 21 de enero en este caso. Y en la glosa le ponemos venta de mercaderías. Entonces, ¿cuánto fue el flujo de ingresos? En los 588.235. ¿Por qué? Porque los 700.000 era con IVA incluido. Como dijimos, el IVA se deja fuera del libro de caja, no se considera, solo se trabaja con valores netos. Entonces a mí me pagaron esos 588.235 pesos y ese dinero es un ingreso, es una renta para la empresa. ¿Ya? Entonces, los mismos 588.235 van en la columna C9. Y por último tenemos el pago de servicios básicos por 100.000 pesos que viene con IVA incluido. No sé, la luz, agua, gas, etcétera, que venía con IVA incluido. Ahí ponemos el correlativo 4. En este caso también es un egreso porque es un desembolso que yo estoy realizando. El número de documento, ahí hay que poner el número de la factura o boleta. En este caso le pusimos factura solo para el ejemplo, el RUT también para el ejemplo. Y este pago se realizó el 31 de enero. ¿Cuál es la glosa? El pago de servicios básicos. ¿Y cuánto es el monto? Como dijimos, es valor neto, no se considera el IVA, entonces son 84.034. Ese es el monto que salió de la cuenta corriente de la empresa y también el monto que afecta a la base imponible porque esa totalidad lo podemos utilizar como gasto. Entonces, si durante este mes de enero de 2025 solo se realizaron estas operaciones, la base imponible de ese mes son 84.034, que fue el desembolso por el pago de las compras de mercaderías, lo que me pagaron por la venta y el desembolso que realicé por el pago de los servicios básicos. ¿Ya? Después, el monto de la base imponible, este se determina de forma anual. Entonces, ahí ven ustedes si lo quieren llevar mensualmente, una hojita por cada mes en su planilla Excel, o todo solo en la misma y después pueden filtrar por mes, por ejemplo. Pero la base imponible es de forma anual, de enero a diciembre. Y esa va a ser la base imponible afecta a primera categoría. ¿Ya? Y ahí, para no salirme tanto del tema, pero dependiendo del régimen de tributación en que esté su emprendimiento, va a ser la forma en que tributa esta base imponible. Si es el ProPyme general, esta base imponible va a pagar un impuesto del 25% para este año 2025, ¿ya? Y si es ProPyme transparente, la empresa no va a pagar impuestos, pero la totalidad de este monto se les va a asignar a ustedes como propietarios y ustedes en su declaración de impuestos anual, en su formulario 22, van a tener que considerar esta renta, esta base imponible en su formulario 22 y ahí ver si paga o no paga impuestos. ¿Ya? Eh, más abajito tiene un resumen con los saldos. Ahí ustedes pueden, si es una planilla Excel, realizar una suma con los flujos de ingresos, considerando solo los uno, con los egresos que considera solo los dos, el saldo de flujo y lo mismo con lo que afecta a la base imponible, que va a ser de esta columna de acá. Los ingresos van a ser los positivos, los egresos los negativos y el resultado neto debería ser lo mismo que les da acá la suma final. ¿Ya? Eso, esa es la forma en que se debería llevar el libro de caja, que es el libro obligatorio para quienes tienen contabilidad simplificada. Es decir, los contribuyentes que estén en régimen ProPyme transparente o alguien que esté en ProPyme en general y haya ejercido la opción de llevar contabilidad simplificada.
Ya, esta es la forma sencilla, porque si fuera con contabilidad completa, esto sería mucho más enredado. Habría que llevar un libro diario, hacer un balance también. Eso ya es más complejo y por eso les decía que contabilidad completa significa prácticamente tener que contratar a un contador para que les lleve contabilidad completa. Una acá está el libro de ingresos y egresos. Como les decía, son súper pocos los casos en que aplicaría llevar este libro. Es bastante parecido al libro de caja. Solo los contribuyentes de primera categoría que no son contribuyentes de IVA deberían llevarlo. Y esos son pocos casos. Así que no nos vamos a marear en entrar en esto. Me interesa que hayan entendido cómo llevar el libro de caja. ¿Y dónde pueden conseguir el libro de caja? Esa planilla Excel. En nuestra página, nuestro portal de educación tributaria de la Defensoría del Contribuyente. Ustedes buscan ahí, si quieren, desde com.cl, hay una pestaña que dice educación tributaria, o si buscan en Google educación tributaria de DECON, les debería llevar a esta página con este tono medio calipso verde. Hay un menú que se llama material educativo y dentro de ese están los instructivos. Y ahí están los instructivos para llevar la contabilidad simplificada, que es el libro de caja y en caso de que aplique el libro de ingresos y egresos. Y también van a estar las planillas Excel que ustedes pueden descargar para tener este mismo formato que está acá. ¿Ya? Ahí en blanco y ahí ustedes podrían llenarlo periódicamente. Eh, Esta es si escanean este QR o buscan esta página, ahí van a poder llegar a nuestro portal de educación tributaria para descargar los instructivos y también las planillas Excel. Y bueno, también hay mucho más contenido que no solo tiene que ver con contabilidad simplificada, hay también instructivos para declarar los formularios 29, los formularios 22, para realizar bastantes trámites en servicio de impuestos internos. Y también hay más contenido conceptual también para entender un poco más los impuestos, cómo tributa cada contribuyente dependiendo del régimen en que esté o cómo tributamos nosotros como personas naturales también, dependiendo de los ingresos que tengamos, si somos trabajadores dependientes, independientes, si percibimos otro tipo de renta, arriendo de bienes raíces o por venta de bienes raíces o por inversiones también, por venta de acciones, etcétera. Todo eso lo van a poder encontrar en nuestro portal de educación tributaria y también temas de interés relevantes que van saliendo de forma periódica. Siempre hay temas que es importante saber de temas tributarios. Y también aquí tenemos nuestras redes sociales, en nuestro Instagram desde con Chile, tenemos Facebook y también tenemos LinkedIn por si nos quieren seguir. Así que esa ha sido la charla de hoy. Ahora vamos a ver si hay preguntas, Álvaro, y pasamos a responder. Para que puedan ver las redes sociales y yo te voy a ir leyendo las preguntas. Te congelaste, Álvaro. Álvaro, te perdí. Javier, ahí yo me caí, disculpa, no sé Sí, si ahora te recuperé. yo tuve un problema acá, así que, bueno, iba a partir. Te perdimos de nuevo. Los demás me escuchan, ¿cierto? Los presentes. Así me escuchan. Ya. Mientras voy a dejar un enlace con la página de educación.
para que la puedan visitar. A ver, primera pregunta, Carolina Saldarriaga dice, ¿cómo me puedo cambiar de contabilidad completa a ProPyme transparente? Eh, hay, no entiendo bien tu pregunta, porque si eres ProPyme transparente ya tienes contabilidad simplificada, pero si eres ProPyme general, tienes dos opciones. Puedes, como ProPyme en general, solicitar llevar contabilidad simplificada o cambiarte de ProPyme general a ProPyme transparente. ¿Ya? Tienes esas dos opciones y esto se hace en las peticiones administrativas en la página web del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Voy a dejar el enlace. Peticiones administrativas y acá habla de regímenes tributarios. Para Carolina, este enlace de acá. Álvaro, ¿estás? Sí, Te ahora perdimos sí. Ah, ya, estaba Me leyendo las perdí. preguntas. Ah, Después perfecto. viene una larga de Daniel Narváez. Sí, son varias preguntas ahí. Dice, cuando hay una empresa abierta, pero que no ha tenido movimiento durante más de 2 años y una deuda de creación grande, ¿es causante esto para ir a juicio? O sea, si no tuvo ningún movimiento, puedes realizar el trámite de término de giro, que puedes encontrar el instructivo en nuestro portal de educación. Ya, eso sería lo ideal. Si tienes una deuda, tienes que ver si efectivamente esa deuda es real. O sea, es porque no cumpliste con las obligaciones que te correspondían y por lo general eso es mejor pagar las multas. En tesorería existen convenios de pago, también condonan las multas e intereses, entonces te puede quedar un monto menor a pagar. Pero para ir a juicio habría que analizarlo bien el caso puntualmente, no te lo puedo responder ahora. Después dice, quiero corroborar que la contabilidad ProPyme transparente es mejor para tributar, pero que hay que tener cuidado con el pago de abril porque asumo que las ganancias están siendo retiradas mes a mes por parte de los funcionarios del dueño. Ya, en el ProPyme transparente, tal como indicas tú, toda la ganancia que produzca la empresa se va a atribuir a los dueños. Entonces, ahí se tiene que hacer un análisis de si a mí como propietario de una empresa me conviene que ésta esté en ProPyme transparente. ¿Y cómo puede influir esto? Con el nivel de ingresos que tenga la empresa. Porque yo como dueño de una empresa en el ProPyme transparente voy a considerar ese ingreso en mi impuesto global complementario y el impuesto global complementario va por tramos. Y mientras más alta mi renta, más impuesto voy a pagar. Entonces, suponiendo que mi empresa gana 100 millones de pesos al año, me va a quedar en el tramo más alto de impuesto global complementario y la carga tributaria va a ser súper alta. En cambio, si la misma empresa genera 100 millones de pesos al año y está en el ProPyme general, ahí yo puedo escoger cuánto retiro efectivamente de la empresa. Y lo que yo retire de la empresa va a pagar impuesto yo como dueño. Y el impuesto de primera categoría que la empresa pagó por esa utilidad me va a servir como crédito a mí. Entonces, lo que define en qué régimen le conviene más o no estar al propietario de una empresa, ProPyme transparente o ProPyme en general, es la política de distribución de dividendos que se tenga y los ingresos que genere la empresa, o la utilidad, mejor dicho, la utilidad tributaria que genere la empresa. Y la tercera pregunta dice, acabo de revisar qué tipo de régimen es mi pyme, pero no aparece la pantalla de inicio. Mm, en mi CI también hay que buscar bien, pero por lo general siempre aparece, o quizás la viste en el celular. En el celular es un poquito más difícil. Hay como otro menú desplegado, pero si entras por un computador te va a aparecer como en la foto que mostraba en la presentación, sale al costado derecho en azul. ¿Se debe llevar un registro de los IVAs? Pregunta Hugo Rosas. Sí, pero es automático. ¿Cómo esto? Existe el registro de compras y ventas, el RCB, que el mismo Servicio de Impuestos Internos lo realiza. Pero es nuestro deber como contribuyente revisar que ese RCB esté correcto. ¿Ya? El tema de aceptar o no aceptar una factura, por ejemplo, si es que realmente me la emitieron a mí o se equivocaron de root,
ese es nuestro deber como contribuyentes, pero con ese RCB, ese es un registro automático. Y no sé si, por ejemplo, realizaste una importación de algún bien, ese ahí deberías agregarlo manualmente, pero si solo compras productos nacionales y todo con boleta o factura, eso automáticamente se van a ir al registro de compras y ventas. ¿Ya? Una vez estás de acuerdo con el registro de compras y ventas, con esa misma información el Servicio de Impuestos Internos prepara una propuesta de formulario 29. Y tú también tienes que revisar la propuesta de formulario 29 y si estás de acuerdo la declaras y pagas el IVA que corresponda, si es que corresponde pagar o si tiene remanente para el mes siguiente. Aidoli pregunta, ¿dónde revisamos para saber si el contador hizo bien su trabajo? Ya, es como bien genérica la pregunta. Podríamos ver acá en la página. A ver, voy a proyectar la pantalla. ¿Dónde está? Aquí. La persona que hizo la pregunta de revisar si el contador hizo bien, no- si bien no es una auditoría que ustedes pueden usar, pero sí les puede servir un poco. Si bajan aquí en la página de educación, dice quiero saber si estoy al día con mis obligaciones tributarias. Ustedes ingresan acá y pueden revisar ciertas cosas, como por ejemplo si tengo alguna deuda tributaria. Pinchan ahí y les va a dar la ruta para revisar si tienen alguna multa o deuda pendiente de pago, ya sea para su empresa o ustedes mismos como personas. En el caso de los formularios 29, aquí también lo van a poder ver más clarito. Lo ideal que si ustedes le pagan a un contador para que les declare su formulario 29 es que esté todo así, en verdecito, esos tics. Si hay alguno así en rojo o en amarillo y ustedes le están pagando a un contador, ahí deberían pedirle explicaciones de por qué está eso, porque tiene una observación. El Servicio de Impuesto Interno detectó un error en esa declaración o en algún cruce que hizo. Entonces, ahí pueden decirle a su contador, oye, ¿qué está pasando? Que en este mes el Servicio de Impuestos Internos me observó este formulario 29 que tú me declaraste. Eso les puede servir también. Y bajando también el tema del formulario 22 también. Cómo revisar el estado. Si ustedes contrataron a un contador para que les declarara su formulario 22 y después tiene observaciones del formulario 22, deberían ahí pedir la garantía o algo, decirle, oye, ¿por qué el formulario que me declaraste tú me lo estás observando Servicio de Impuestos Internos? ¿Ya? Esto es un poquito lo que les puede servir para quienes tengan contador, como para controlar un poco cómo está la situación tributaria más que nada. ¿Ya? Desde ese punto de vista les puede servir, pero ya así como que hace bien su pega todo, eso ya no somos es muy complejo de verlo, de revisarlo, más que con una auditoría. Eh, ¿Qué más? Daniel tenía otra pregunta, la número 4. ¿Es recomendable siempre comprar con factura cuando se trate de insumos para la pyme? Porque a veces hay implementos básicos que se venden de forma más económica que en organizaciones más grandes como lápices, etcétera. Ya. Yo personalmente creo que sí es recomendable comprar con factura porque cuando tú compras con factura, ese IVA que viene en la factura, tú lo puedes usar como IVA a crédito fiscal. Es decir, tú en un mes vendes y ya supongamos un número, tienes producto de tus ventas, el 19% de tus ventas fueron 500.000 pesos. El IVA total de tus ventas fueron 500.000 pesos un mes X. Tú a esos 500.000 pesos le puedes rebajar el IVA de todas las compras que realice con factura. ¿Ya? Si compraste no sé, mercaderías, insumos, todo esto, que sean con factura, y supongamos que fueron 200.000 pesos. Entonces a estos 500.000 pesos, tú les puedes rebajar 200.000 pesos por los bienes o productos que compraste con factura. Si los compras con boleta o sin ningún tipo de documento tributario o lo compras en el comercio informal, no puedes rebajar ese IVA, ¿ya? Entonces ahí estás perdiendo, estás rompiendo la cadena de IVA y estás pagando de más por no exigir una factura para tu empresa. ¿Ya?
Rally pregunta, ¿cómo sé qué contabilidad llevar? Bueno, si estás en el ProPyme transparente, es contabilidad simplificada. En el ProPyme general puedes escoger entre la simplificada o la contabilidad completa. Como les comentaba, la contabilidad completa es más compleja, es prácticamente tener que pagarle a un contador para que lleve la contabilidad y dependiendo de tu negocio, de lo que tú esperes, de lo que quieras saber, ahí tienes que evaluar si preferirías tener contabilidad completa o no. Existen otros proveedores de software contables que aparte de la contabilidad en sí, también te entregan herramientas financieras, así como para que puedas ver cómo están tus flujos de caja, índices financieros, o cómo están tus ventas sobre tus compras, cosas así. Tal vez ahí te convenga contabilidad completa, pero es algo que tienes que evaluar cada uno. Si es un emprendimiento chiquitito, tal vez con contabilidad simplificada sea suficiente, pero si ya quieres algo más complejo, con medir todos estos temas financieros también, ahí quizás te convenga la contabilidad completa. Priscila Vergara pregunta, ¿es obligación para una pyme tener libro de caja y los montos por qué son siempre netos? Sí, lo que nos dice la ley que todos los ProPyme que lleven contabilidad simplificada tengan que llevar este libro de caja. ¿Ya? Los montos son netos porque sobre eso se determina la base imponible de renta. Aquí limpiamos de IVA todo porque es otro tipo de impuesto, ¿ya? Para no contaminar la renta con el IVA. Por eso consideramos los valores netos, tanto de las ventas como de las compras. Claudia pregunta si la página puede encontrar información para inicio de actividades. Sí, les voy a proyectar. Eh, para Claudia que pregunta por inicio de actividades, tenemos este menú acá que dice nuevos negocios. ¿Ya? Tenemos el paso a paso para formalizarse, que tenemos como organizando el negocio, después los trámites para iniciar actividades y los trámites posteriores. ¿Ya? Aquí va a aparecer distinta información como los tipos de personas jurídicas, principales impuestos, los regímenes tributarios, también el tema de la contabilidad va a aparecer acá, contabilidad completa simplificada, regímenes simplificados también que existen, los temas de las microempresas familiares. Todo eso lo pueden encontrar acá en nuevos negocios, paso a paso. Y también tenemos un orientador tributario que es el mismo que está acá en inicio como este cohete, que es un juego, un paso a paso que puede hacer cualquiera, no pide ningún registro, ni correo, ni nada, sino que vas probando distintas combinaciones. Como por ejemplo, supongamos que yo quiero formalizar mi emprendimiento y quiero hacerlo con un root de empresa, lo quiero hacer con una SPA. Entonces elijo una persona jurídica. Ya. En el segundo paso me va a preguntar qué actividades va a desarrollar mi negocio. Tenemos profesionales de oficio, renta presunta, pequeños contribuyentes o comercio en general. En este caso es comercio en general porque para pequeños contribuyentes son solo estos que están acá, ¿ya? No tiene que ver con el nivel de venta ni nada, sino con esta actividad específica. Entonces el mío va a ser actividad comercial en general. Luego me pregunta el monto de ingresos que espero obtener durante el primer año, ¿ya? Si más de 75.000 UF o menos de 75.000 UF, que son más de 2.000 millones de pesos, casi 3.000, es decir, que menos que eso, es un negocio pequeño. Y el tipo de venta o servicio que va a realizar mi emprendimiento, van a ser ventas habituales, ¿ya? Y ahí le dan finalizar y entrega un resultado que pueden descargar también como PDF para que no se les pierda. Y ahí les dice qué es lo que respondió en cada una y les va a decir los tipos de sociedad, en qué régimen puede estar, el tema del IVA también, y los va a redirigir a distintos links para que puedan estar más informados en que si escogen esas opciones, estas van a ser las implicancias que tienen esas opciones. Y como les decía, esto no tiene ni un registro, nada, lo pueden probar todas las combinaciones que quieran. ¿Ya? Es más como un juego y sirve bastante
para alguien que quiera iniciar actividades. Tenemos también un instructivo de inicio de actividades, pero lo estamos actualizando porque hace poco Impuestos Internos cambió como las fotos y los paso a paso, así que está acá, pero está con las fotos antiguas. Igual le puedes dar una vuelta, en el fondo es lo mismo, pero solo que ahora en el paso a paso en sí ha cambiado un poco, pero los temas conceptuales igual te puede servir este instructivo. ¿Qué más pregunta? Si compré una impresora para mi empresa con factura, ¿cómo lo hago para registrar como una compra para uso? Al momento de hacer el registro de compra y ventas, ahí aparece si es del giro. Y tú le pones que es del giro y ahí queda como ese IVA para la empresa. Javier pregunta si declaró un capital inicial de 2 millones, pero mis primeras compras van en 4. ¿Habrá algún problema? No, no debería haber ningún problema con eso todavía. Si fuera ya un número desorbitante, ahí quizás podría llamar la atención de impuesto interno, pero no, no debería pasar nada con esos montos. Lorena pregunta el tema del ProPyme transparente, ¿qué pasa a los propietarios sobre el impuesto a la renta personal? Bueno, en rigor sí. La empresa, cuando uno está en ProPyme transparente, la empresa está en ProPyme transparente, la empresa no paga impuestos de primera categoría, pero toda la utilidad que generó la empresa se la atribuye al dueño. Y el dueño va a declarar en su formulario 22 ese ingreso que generó la empresa y va a pagar el impuesto que corresponda. Hay tramos exentos. Si son menos de 10.900.000 pesos, podría quedar exento de impuestos. Pero si más de ese monto, sí va a ir pagando impuestos progresivamente. ¿Ya? ¿Con qué alternativa puedo cerrar mi pyme por quiebra financiera, falta de ingresos, ya que apoyo a la agricultura y tengo pendiente unas dos cuotas de FOGAPE? Lorena Guerrero. O sea, nosotros te podemos ver desde el ámbito tributario, apoyarte con el término de giro, con el instructivo que tenemos para eso, pero ya como en temas prácticos, Lorena, puedes ir a la Superir, que también es un organismo público. Se llama Superintendencia de Reemprendimiento, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Superir. Ahora voy a buscar la página y la voy a dejar acá. Ellos la mayoría son abogados y que ayudan a las personas con sus temas de quiebra o insolvencia. Aquí está. Te pueden atender presencialmente también si vas a alguna oficina. Ahí está, la dejé en el chat. Superir. Joaquín pregunta si soy exento a IVA, mejor llevar el libro de ingreso y egreso. O sea, no es mejor, es obligación llevarlo. Si es que no eres un contribuyente de IVA y eres de primera categoría, porque si emites boleta de honorarios, no aplican los temas de contabilidad que hemos hablado hoy, ¿ya? Si tienes un emprendimiento en primera categoría y las facturas que emiten todas son exentas de IVA, ahí sí tienes que llevar el libro de ingresos y egresos. Carmen dice, afecta si tengo mucha factura y poca venta. ¿Se refería a mucha factura de compra? Eh, o sea, no sé cómo referirme a eso, pero deberían las operaciones Sí, ahí reales que realizan. respondió Carmen, es lo que tú te refieres, dijo que sí. Ya, o sea, puede darse por algunos motivos, que estás comprando bienes y aún todavía no los estás vendiendo, por que el negocio quizás no va tan bien como uno quisiera, sí puede ser una explicación. Ahora, si tú compras y no emites factura, eso ya es un delito tributario, así que ojo. Ya, ahí nosotros como defensoría, si alguien comete un delito, ahí no tenemos mucho que hacer nosotros, ¿ya? Así que
Cuando Ya, ustedes realicen en, sus ventas, tienen que emitir el documento electrónico tributario, ya sea boleta o factura. en esa misma línea, la pregunta de Rosana Valenzuela. Ella compra en feria fruta y verdura y no le entregan factura, ¿cómo lo debe hacer? Ah, ya. Ahí es complejo. Es que no, ahí ya no puede, no va a poder rendir ese gasto y tampoco aprovechar el IVA porque no le van a emitir una factura. No hay mucho que hacer en ese caso. Es como, Claro, la idea es que cambie de proveedor nomás y que busque un proveedor que le pueda entregar sí, un... o sea, para nosotros es fácil decirlo, pero Sí, pucha, es como un vacío del sistema. No sé si será feriante la persona que preguntó eso, pero hay un proyecto de ley, pero para feriantes, que ellos que van a comprar a los mercados, a la Valledor o La Vega, van a pagar solo un 3,5 de IVA, porque a ellos nunca tampoco le emitan factura, entonces, pero es solo para esas personas que son de ferias libres. Ya ahora alguien si tiene una verdurería o algún negocio, ya no hay mucho que hacer, es como comerse ese gasto y no poder aprovechar ese IVA, ¿no? Sí, como tú dices, buscar otro proveedor, aunque sea complejo. eh, No hay muchas opciones con eso, lo siento. Y para ir cerrando ahí, te pido, Javier, que puedas ver la de Javier Tejerina, que sería ahí como la última pregunta ya para poder cerrar ya la sesión. Dice, al solicitar verificación de actividades para factura electrónica, ingresar una factura de compra a proveedor, ¿por qué me estaban pidiendo nuevamente factura a proveedor y dan factura por instalación en sistema solo datos de una única factura? O sea, ¿te están exigiendo más facturas de compra, Javier? Es que el Servicio de Impuestos Internos se ha puesto bien pesado con el tema de verificación de actividades, porque eso lo hace cuando uno quiere emitir facturas. Como va a trasladar el IVA para que otro la aproveche, como que quieren cerciorarse de que sea un negocio real, lícito, formal. Claro, ahí Javier Eh, complementa y dice que efectivamente es así por un tema de instalaciones. mm, sí, trata de conseguirlas, pero ya, pucha, si no, ya tendrías que ver, solicitar con nosotros, ver qué podemos hacer con un servicio de representación o mediación, de que te están exigiendo muchas cosas que quizás no puedes conseguir. Bueno, ahí como para cerrar ya, quedó el contacto. Yo les voy a hacer llegar la presentación también. Les dejo una pequeña encuesta para que nos ayuden a responder ahí para poder calificar este tipo de charla y poder incorporar algún otro tipo de sesiones. Ustedes por asistir a esta, nosotros vamos a tener otras instancias también con la DECON, así que les voy a hacer llegar la invitación a la brevedad. La otra semana tenemos 2 días calendario aquí con los chiquillos, así que idealmente se pueden sumar. Nosotros les dejamos las actividades grabadas. Le agradezco a Javier la presentación y ojalá se puedan poner en contacto con la DECON en caso que tengan alguna duda o consulta que dentro del ámbito que Javier le explicó los puedan asesorar. Así que con eso damos terminada la sesión. Yo les voy a dejar el link de la encuesta un ratito y nos vemos la próxima semana. Yo le hago llegar lo antes posible el enlace de conexión para las 2 charlas que vamos a tener la próxima semana. Así que muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Javier. Gracias Álvaro, gracias a todas por la atención y creo que una de las charlas de regímenes tributarios de la próxima semana, así que ahí vamos a poder ver con más detalle cómo tributan los dueños dependiendo en qué régimen esté, por las preguntas que hicieron ahora. Perfecto, Así nos que, vemos las chao. otras semanas. Muchas gracias.